Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos un día más a este estudio de las Sagradas Escrituras. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y para mí es un agrado poder estar con ustedes el día de hoy, especialmente a ustedes, mis hermanos de la parroquia de San Brenda. Reciban un abrazo fraterno de su hermana en la fe. Un cordial saludo a todos los que también nos estarán sintonizando a través de mi canal en YouTube y podrán recibir este estudio de Biblia, mis hermanos de San Simón y San Judas, San Catherine, mis hermanos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, mis hermanos también de la parroquia Divina Misericordia, diferentes parroquias en las que nuestro Señor me ha permitido servir y estar ahí personalmente compartiendo estos estudios de Biblia. Por diferentes motivos hoy lo estamos haciendo a través de estos medios de comunicación, pero siempre es de un inmenso agrado el poder entrar en el corazón de cada uno de ustedes a través de este estudio. Iniciamos entonces esta noche para mirar los libros del Cantar de los Cantares y el libro de la Sabiduría. Iniciamos orando todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre bondadoso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Padre bueno, Padre bondadoso, porque esta noche nos permites reunirnos en tu nombre. Envíanos el Espíritu Santo, derrama tu Espíritu, que venga en esta noche a abrazarnos a cada uno de nosotros, a envolvernos. Sobre todo tu Espíritu que venga a abrir nuestra mente, nuestra inteligencia, para interpretar las Sagradas Escrituras, para poder sumergirnos en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a quietar nuestros sentidos, que vengas a alejar los ruidos exteriores y que nosotros podamos sumergirnos en este estudio del mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Señor y dador de vida, ven, amor del Padre, amor del Hijo, ven a llenarnos de esa presencia tuya. Tú que eres el Maestro, tú que eres el único intérprete de las Sagradas Escrituras, sé nuestro Maestro interior en esta noche. Así como inspiraste a los hagiógrafos escritores sagrados, ven a mover nuestros corazones para que sean un semillero de la palabra de Dios. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies durante este estudio, que sea un sendero, un camino para seguir, y que tu palabra sea también es como la lluvia que caiga en nuestros corazones y que se quede ahí presente y pueda germinar y producir frutos y frutos en abundancia. Todo esto, Padre poderoso, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, los que aún vienen llegando en este momento, sean bienvenidos a su clase de Biblia. Estamos esta noche a punto de iniciar el libro El Cantar de los Cantares y el libro de la Sabiduría. Vamos a iniciar mirando el libro del Cantar de los Cantares. Esta noche esperamos poder mirar dos libros, desarrollar el material y leer un poco en nuestra Biblia. Les invito por favor a que tomen la Sagrada Escritura y nos situemos en el libro del Cantar de los Cantares. Por favor, abran la Sagrada Escritura y vayamos juntos al libro El Cantar de los Cantares. Nos situamos por favor en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares.
De hecho, vamos a iniciar leyendo en esta noche Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Mis queridos hermanos, abran por favor la palabra de Dios. Vayamos juntos al libro El Cantar de los Cantares, capítulo 2, e iniciamos leyendo desde el versículo 8. La voz de mi amado, miradlo que aquí llega, saltando por montes, brincando por lomas, es mi amado una gacela, parecido a un cervatillo. Mirad cómo se para oculto tras la cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Habla mi amado y me dice, levántate, amor mío, hermosa mía, y vente. Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido. La tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones. Ya se oye el arrullo de la tórtola por toda nuestra tierra. Despuntan yemas en la higuera. Las viñas en cierne perfumean. Anímate, amor mío, hermosa mía, y ven, paloma mía escondida en las grietas de la roca, en los huecos escarpados. Déjame ver tu figura, déjame ver, deja que escuche tu voz, porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos leído Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 14. 8-14, capítulo 2. Y encontramos un lenguaje muy hermoso en este libro del Cantar de los Cantares. Ahora vamos a revisar juntos nuestro material, que ustedes lo pueden visualizar ahí junto a la pantalla. Ahí ustedes lo pueden ir analizando y reflexionando juntos. Cantar de los Cantares, título y autor. No significa que sea un poema compuesto por muchos cantares. Es un lenguaje hebreo para decir el más bello de los poemas. Según la tradición judía y cristiana, se le atribuye la autoría a Salomón, alrededor del año 1000 a.C. Detalles que se observan en este libro. En ninguna de sus páginas aparece la palabra Dios. La parábola de las 10 vírgenes o doncellas nos van a venir a presentar el lenguaje propio del libro del Cantar de los Cantares. Les invito que vayamos juntos al Nuevo Testamento, que me acompañen al Evangelio de San Mateo y vamos a llegar al capítulo 25 y vamos a leer juntos del 1 al 10, la parábola de las 10 vírgenes o doncellas. Estamos juntos, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 10. Y nos dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron.
Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les invito a que regresemos de nuevo al capítulo 2 del libro El Cantar de los Cantares. Decíamos que en estas páginas del libro del Cantar de los Cantares no vamos a encontrar la palabra Dios. El lenguaje es un lenguaje hermoso, donde nos presenta al novio y la novia. Y lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes que acabamos de leer. Este lenguaje del Cantar de los Cantares, el novio es Jesús. La novia es la iglesia. También nos va a presentar el lenguaje de el amado y la amada. El amado, que es Jesús, y la amada, que es la iglesia. También podemos tomarlo personalmente. El amado es Jesús y la amada soy yo y eres tú. Eso lo podemos comprobar aquí en el capítulo y los versículos que hemos leído de Cantar de los Cantares. En el versículo 10 dice: «Habla mi amado y me dice», el amado hablándome a mí que soy la amada: «Levántate, amor mío». Si me ubico haciendo la lección divina, que es tomando el papel de los personajes que nos presenta la Sagrada Escritura, podemos mirar que el amado es Jesús y la amada soy yo. Entonces, donde dice, habla mi amado y me dice, versículo 10, es Jesús que me está diciendo a mí y te está diciendo a ti: levántate, amor mío, hermosa mía, y vente, mira, ha pasado el invierno. ¿Y qué puede ser el invierno? Pues los problemas, las circunstancias de la vida que tú y yo estemos viviendo, sean enfermedades, sean problemas, cualquier circunstancia, puede ser un invierno en tu vida. Ahora Jesús viene y en el lenguaje del Cantar de los Cantares te dice: levántate, amor mío, anímate, ha pasado el invierno. La tierra se cubre de flores, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Las flores son el anuncio de la primavera. Llegan las flores, llega un nuevo empezar. Siempre con Cristo tenemos un nuevo empezar. Siempre con el amado encontramos una nueva oportunidad, porque Cristo nos ama inmensamente. Y después nos dice en el versículo 13, anímate, amor mío, hermosa mía, y ven, paloma mía, escondida en las grietas de la roca. Siempre que leo este capítulo de Cantar de los Cantares, me pregunto, ¿en qué grietas estoy escondida? Y te pregunto a ti hoy, ¿en qué grietas estás tú? ¿Escondido o escondida? ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te ocultas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le temes? Y ahora Jesús te dice, anímate, amor mío, hermosa mía, paloma mía, escondida en esas grietas. Déjame ver tu figura. Déjame que escuche tu voz.
porque tu voz es dulce y atractiva tu figura. Jesús viene y te dice, ven, sal de donde estás escondido. Es un lenguaje hermoso, el lenguaje que nos presenta el Cantar de los Cantares. Vamos a ver ahora el contenido doctrinal del libro del Cantar de los Cantares. Es un poema alegórico en que intervienen dos personajes. Salomón, nombre masculino, este libro se le atribuye a Salomón, aplicable al esposo también. Y la Sulamita, nombre femenino que representa a la esposa, y un coro de vírgenes, hijas de Jerusalén. Hacia el final aparecen dos hermanas de la Sulamita. El tema del libro del Cantar de los Cantares es el amor entre ambos esposos. Un amor fiel, exclusivo. Un amor de mutua entrega. El tema escrito de este libro fue en un contexto en que la poligamia había adquirido dimensiones casi universales. Por eso los expertos, los exegetas bíblicos, los eruditos en los estudios de Biblia, nos afirman que esta obra es un canto de protesta contra la infidelidad y la poligamia. Sabemos que en ese entorno, pues los reyes tenían más de una esposa, porque así se les permitía si tenían dote para darles a sus esposas. Ya Jesús vendrá después y dirá, recuerdan que antes era así, mas ahora yo les digo, en el Evangelio de Mateo, Jesús viene a perfeccionar la ley, no viene a abolirla, viene a perfeccionarla para que la vivamos y la cumplamos. Los comentadores bíblicos dudan en afirmar que bajo la imagen de la perfecta unión conyugal de Salomón y la Sulamita se representa el desposorio de Yahvé. Decíamos que los comentadores no dudan en afirmar, perdón que yo dije dudan, no dudan. Los comentadores bíblicos, los exégetas, ellos no dudan en ningún momento en afirmar que bajo esta imagen de Salomón y de la Sulamita que nos presenta el Cantar de los Cantares, se encuentra representado en ese lenguaje alegórico el desposorio de Dios con la sinagoga de ese tiempo, ¿verdad? El desposorio de Yahvé con nosotros hoy día. El desposorio de Yahvé con Ezequiel y otros profetas que representan esta unión con imágenes similares. Acordémonos que también los profetas representaban ese desposorio, ese amor entre el profeta y el pueblo, porque el profeta representaba a Dios. Los padres de la iglesia han descubierto aquí con mayor fundamento el matrimonio de Cristo con la iglesia, ya que en el Nuevo Testamento se le llama esposa de Cristo. Vamos a encontrar en diversidad de textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde se nos presenta que la iglesia es la esposa de Cristo, que la iglesia es el cuerpo místico, que Cristo es la cabeza. Pero también el libro del Apocalipsis nos va a presentar el banquete de la boda del Cordero, el Cordero que viene a recibir a su amada, a su esposa. Y esa amada, esa esposa, es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Es un libro lleno de imágenes y alegorías. Ya hablábamos que contiene un lenguaje alegórico. Todo este lenguaje de imágenes a través de alegorías es del amor de Dios con el hombre. Y literalmente, como uno de los más interesantes de la Biblia, es este libro porque nos presenta el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros e individualmente y personalmente. Un Dios todopoderoso que es misericordioso
y que nos ama inmensamente. Como ama el novio a su novia, como ama el amado a su amada, como ama el esposo a su esposa. ¿Cómo está distribuido este libro? Contiene 8 capítulos, distribuidos de la siguiente manera. Del 1 al 2 hasta el versículo 7, la reunión de los amantes, del amado y la amada. Del 2, versículo 8, al capítulo 3, versículo 5, encontramos el canto de la Sulamita. Capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1, encontramos los esponsales reales. En el capítulo 5, versículo 2, al capítulo 6, versículo 9, encontramos el amor perdido y hallado de estos novios. Capítulo 6, versículo 10 al capítulo 8, versículo 4, tenemos el cántico de Salomón. Capítulo 8, versículo 5 hasta el 14, tenemos la vida unida. Así está distribuido este libro. Tenemos algunas características literarias que las tenemos ubicadas aquí en nuestra nota anexa. Sabemos que siempre en el material que les comparto para que ustedes tengan durante el desarrollo de la clase, sabemos que ustedes tienen ahí también ese material a la mano y ustedes encuentran una nota anexa. En esa nota anexa tenemos las características literarias de Cantar de los Cantares. Está escrito en género literario llamado poesía alegórica. La alegoría es una comparación larga. La comparación que hay detrás de estas páginas es esta. Así como se aman el esposo y la esposa, así Dios ama a su pueblo. Así como los novios se aman, así como estos esposos se aman, así te ama Jesús a ti y a mí, y somos la novia. Él es el novio. El amado es Dios y la amada es el pueblo de Israel. Y ya en el Nuevo Testamento leímos la parábola de las 10 vírgenes. Jesús se presenta como el novio. Él es el novio y nosotros somos la novia. En una mirada cristiana, el amado es Cristo. Ya lo decía en el Nuevo Testamento. Y la amada es la iglesia, tú y yo. Y en una lectura más universal, el amado es Dios y la amada es la humanidad o cada persona en particular. Podemos encontrar en este libro que Dios es como el cedro del Líbano, es decir, Dios es seguridad, amparo, a cuya sombra el pueblo está seguro y el alma gozosa. Cantares 1:6. Vamos a ver qué nos dice Cantares 1:6. Estábamos en el capítulo 2, vámonos al capítulo 1 y vamos a ver que Cantares 1:6 nos dice: no miréis que estoy morena, es que me ha quemado el sol. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi viña no supe guardar. Ahí nos presenta que solo con el Señor podemos estar seguros. El alma está gozosa con el amor de su alma, que es Dios. Dios es amparo, Dios es seguridad, Dios es cobijo. Israel es la paloma que en su debilidad corre a refugiarse en las grietas. Lo leíamos en Cantares 12, 13, 14. Ya lo leímos. Israel es esa paloma, pero también esa paloma es el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Esa paloma indefensa, frágil, débil, eres tú, soy yo. Que corremos en los momentos de invierno, la paloma corre a refugiarse a las grietas, a esconderse.
también tú y yo en los momentos difíciles de invierno, de problemas, de enfermedades, de dificultades, corremos, queremos un escape. A veces nos vamos a esconder donde no debemos, pero de igual manera huimos. Ojalá que corramos a abrazarnos a Jesús, a aferrarnos a Jesús, que seamos como esa paloma indefensa que corre al cedro, a refugiarse en las ramas del cedro. Dios es ese cedro, ese amparo, esa seguridad. En vez de ir a esas grietas donde nos vamos a herir o qué sé yo, corramos al cedro, que es Dios, que es Cristo. Y vamos a ver que también hay falsos protectores. No nos defienden como deben. Busquemos a Dios. El fin de este libro. La intención del autor de Cantar de los Cantares no se quedaba en la descripción del amor humano. Detrás de esos diálogos de amor del amado, la amada, se esconde la historia de amor entre Dios y su pueblo de Israel. Y haciendo una lectura actualizada, se esconde la historia del amor entre Dios y nosotros, su pueblo. Dios que nos ama y que por amor envió a su Hijo único para que diera su vida por cada uno de nosotros. Dios que nos ama y se acerca, toma la iniciativa siempre y te dice ahora mismo, con amor eterno te amo. Tú eres mío, eres precioso a mis ojos. Por ti entregaría naciones enteras. Así nos lo dice el profeta Isaías. El amor y la fidelidad de Dios, aquí se respira. En este libro el entusiasmo y la esperanza de la restauración post-exílica. Recordemos que hemos visto en los libros anteriores cómo el pueblo de Israel había sido exiliado a Babilonia, a Siria, en el periodo de la deportación, con la destrucción del templo de Jerusalén y del templo de Samaria. Todos los judíos, todo el pueblo de Israel más fuerte ha sido exiliado. Las 12 tribus han sido exiliadas a estos diferentes países. Y ahí, a eso se le llama el exilio. Entonces, con este lenguaje de amor, la fidelidad de Dios, respiramos el entusiasmo y la esperanza de la restauración. Esdras y Nehemías, que son los grandes restauradores y constructores del templo y de la muralla. Cuando se esperaba una nueva unión y alianza entre Yahvé y el pueblo, después de tantas crisis y dificultades, Dios sigue fiel. Dios permanece fiel. Y al mismo tiempo, el cantar nos pone de manifiesto el amor de Dios a cada uno de nosotros. Como nos dirá el profeta, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, me perteneces, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Es un amor incondicional. También encontramos la dignidad del amor humano. Detrás de este canto se esconde un himno al amor humano, en todo lo que tiene de belleza y religiosidad. El amor humano procede de Dios, por lo mismo tiene que ser limpio. ¿Por qué procede el amor humano de Dios? Porque somos creados por Dios. Es Dios quien nos da la vida. Es Dios quien nos forma en el vientre de nuestra madre. Es Dios quien nos da el soplo de vida, con la participación obviamente de nuestros padres biológicos. Pero es Dios el que nos da el Espíritu Santo, el aliento de vida, influye sobre nosotros. Vida, aliento de vida, nos da su Espíritu y nos derrama su Espíritu Santo a través de los sacramentos.
para que vayamos teniendo esa dignidad de hijos de Él. Por tanto, la dignidad del amor humano, el ser hijos de Dios. Tenemos impregnadas las huellas de Dios en nuestra vida. Pues mis queridos hermanos, eso es en cuanto al libro de Cantar de los Cantares. Ahora estamos aquí en el libro de Sabiduría. Hemos leído un poco sobre el libro de Cantar de los Cantares, el capítulo 2. Antes de que pasemos al libro de Sabiduría, les invito a que vayamos al capítulo 3 de Cantar de los Cantares. Vamos al capítulo 3 de Cantar de los Cantares y leamos en el capítulo 3, versículo 1. En mi lecho por la noche busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas. Busqué el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Habéis visto el amor de mi alma? Apenas los había pasado cuando encontré al amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré. Palabra de Dios. Jesús es ese amor. Jesús es el amor de nuestra alma. Y si ustedes leen este capítulo más despacio, y si leen el versículo del capítulo 2, versículo 16, dice, mi amado es mío y yo de mi amado. Lo podemos comparar con el pasaje del Evangelio de María Magdalena, cuando está llorando en el sepulcro. Y cuando ve a los ángeles, les dice, díganme si ustedes se lo han llevado. Por favor, díganmelo dónde lo han escondido, para que yo vaya a buscarlo. Y en ese lenguaje amoroso que tiene María Magdalena, de saberse amada y perdonada por Jesús, cuando ve a Jesús, Jesús la abraza y la mira con amor. Y le dice, María. Y ella cuando escucha el nombre, ella pensaba que Jesús era el cuidador del huerto y le dice, dime dónde lo has puesto. Y él le dice María. Y ella le dice Raboni, que es maestro. Si ustedes leen este capítulo, contiene el mismo lenguaje de amor. Dice que ella lo busca. Y cuando lo ve, dice que lo va a agarrar y se va a quedar aferrada a él. También nosotros necesitamos quedarnos aferrados a Jesús. A Jesús. Y ustedes, mis queridos hermanos, pueden seguir leyendo. Hay muchos pasajes que tiene este libro, aunque son pocos capítulos, pero hay muchos versículos que son bellísimos. Y vamos al capítulo 5 de Cantar de los Cantares. En el versículo 2 nos dice, yo dormía, velaba mi corazón, la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía sin tacha. Hay un dato curioso cuando hablamos de este libro. No sé si ya ustedes lo conocen, pero la paloma es signo de fidelidad. Y este libro habla mucho de la paloma. Paloma mía, que te escondes en la grieta de la roca. Hablando de la paloma, el ave, cuando la paloma queda viuda, no vuelve a aparearse con otro palomo. Se queda así sola. La paloma es signo de fidelidad, signo de un amor fiel, un amor entregado totalmente. Por eso el libro del Cantar de los Cantares utiliza mucho el lenguaje, esta figura alegórica de la paloma, para referirse a la fidelidad, entre el pueblo y Dios. Si seguimos avanzando en el libro de Cantar de los Cantares,
Vamos a llegar al capítulo 8 y nos presenta que el amor de Dios no lo puede apagar nada, el amor que Dios nos tiene. En el epílogo, en el capítulo 8, versículo 6, dice: ponme como sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, que es fuerte el amor como la muerte, implacable como el celo la pasión. Saetas de fuego sus saetas, una llamarada de Yahvé. No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera su patrimonio a cambio de amor, quedaría cubierto de baldón. Nada puede apagar el amor que Dios nos tiene. Nada, nada, mis queridos hermanos. Bien, con esto hemos terminado lo que es el libro del Cantar de los Cantares. Les invito a que ustedes lo lean despacio y que lo disfruten, lo saboreen, lo digieran. Siempre hemos dicho en la lección divina la importancia de leer, volver a leer, buscar los personajes, buscar los verbos, las acciones, buscar los lugares. Y cuando tenemos los personajes, situarnos nosotros en el lugar del personaje. Y ahí después meditar. ¿Qué me dice el texto a mí? Y después con ese texto oramos. ¿Qué le digo a Dios como respuesta a lo que Él me dice en este texto? Oramos el texto. Después que lo oramos, lo contemplamos. Nos quedamos en silencio y contemplamos a Dios. Y después pasa la acción, que es vivir el texto. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura a través de la lección divina, nosotros nos acostumbramos a analizar el texto a través de la lectura repetitiva, a través de la meditación, de la oración, porque oramos con el texto, a través de la contemplación, y después en la acción nos aplicamos el texto y también ayudamos a otros a que se apliquen ese texto bíblico que hemos estudiado. Pasamos ahora al siguiente libro. Este día tocaba ver 2 libros porque son libros cortos. Entonces vamos a situarnos ahora, mis queridos hermanos, en el libro de la sabiduría. Por favor, avancen en su Biblia. Van a pasar el libro del Eclesiástico y después van a llegar al libro de la sabiduría. En algunas Biblias, si su Biblia es Jerusalén, entonces está por el libro de Eclesiastés. Después de Eclesiastés sigue el libro de la sabiduría. Situémonos en el libro de la sabiduría en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de la sabiduría. Este libro es muy conocido para ustedes porque recordarán que siempre nosotros hemos orado con el capítulo 9 de la sabiduría, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a ver un poco el material de este libro. Título y autor. Es llamado por los griegos la sabiduría de Salomón. Se le atribuye a Salomón, aunque los expertos en estudios de Biblia, por la cronología del tiempo, creen que fue un judío conocedor mucho de las escrituras quien fue el escritor de este libro, porque habla de el pueblo de Israel en la diáspora de Alejandría, y eso pues ya era como más después de la época de Salomón. Así es que pues vamos a compartir el material. Es llamado por los griegos la sabiduría de Salomón, aunque probablemente no sea Salomón, ya decíamos, el autor del libro. Parece ser que el autor es un judío, también lo decíamos, de nombre desconocido, quien vino 9 siglos después de Salomón. Posiblemente sea un judío de la diáspora. Pertenece al grupo de los deuterocanónicos. No lo admiten ni protestantes ni judíos. Ya también esto ya lo hemos hablado del canon, ¿verdad? Del canon
católico del canon palestinense, y también hemos explicado en su momento cómo fue que cuando Martín Lutero en el siglo XVI, él se rebeló contra la iglesia, hizo ahí sus objeciones y todo eso, terminó él quedándose con digámoslo así, estableciendo el canon protestante, que es el que utilizan nuestros hermanos separados. Que se les dice protestante no porque se les ofenda, sino porque ese nombre surgió del documento que elaboró Martín Lutero, que se llama Protesta. Ese documento que en su oportuno elaboró Martín Lutero para rebelarse, se llamaba Protesta, y de ahí surgió el nombre de protestantes. En realidad nosotros les llamamos siempre hermanos separados o hermanos esperados, ¿verdad? Porque esperamos que un día, cuando Jesucristo venga, haya un solo rebaño y un solo pastor. Así lo dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Tengo muchas ovejas que son de este redil, pero no están en este redil. Cuando venga el pastor de los pastores, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, decíamos que este libro no lo aceptan nuestros hermanos protestantes ni los judíos. Sabemos que los judíos solo aceptan pues el canon de ellos, que es el canon palestinense, 39 libros, y que es el que Martín Lutero tomó para la Biblia que él elaboró cuando se separó de la iglesia, ¿verdad? Y de la iglesia solo se quedó con el Nuevo Testamento. Pero volvamos al libro. Contenido doctrinal. Se dirige a los reyes paganos, invitándolos a la sabiduría, pero más bien se dirige a los judíos directamente y a los paganos indirectamente. Quiere preservar de la seducción de otros pueblos, al pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo judío estaba rodeado por diversidad de pueblos paganos, culturas paganas, pueblos idólatras. Entonces, el objetivo de este libro es como preservar al pueblo de Israel de la seducción, de que se dejara seducir de esos otros pueblos, conducidos y guiados por su Padre. ¿Quién es ese Padre? Pues es Dios, depositario de la verdadera sabiduría, custodio del monoteísmo y de la moral. Ahí tenemos los diversos capítulos donde encontramos todos estos acontecimientos. Nos presenta en el capítulo 13 al Dios único, fuente de una sabiduría muy superior a la suya. La suya se refiere a la de los griegos, que era la influencia que tenía el pueblo de Israel. La distribución de estos capítulos del libro de sabiduría. Situémonos por favor en el libro de la sabiduría. Tiene 19 capítulos. La sabiduría se ha manifestado. Destino de los justos e impíos lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 5. En el capítulo 1 encontramos condiciones para adquirir la sabiduría. Del 2 al 5, raciocinio de los impíos. Salomón describe la sabiduría del capítulo 6 al capítulo 9. Origen, naturaleza, acción y medios de la sabiduría. De estos capítulos nosotros hemos leído mucho el capítulo 9. Y si usted nunca ha leído el capítulo 9 de la sabiduría, yo se lo recomiendo muy especialmente porque es la oración para pedir la sabiduría. Ya lo vamos a leer, con ese vamos a terminar este estudio de Biblia el día de hoy. En el capítulo 3 y en el 4 también encontramos textos bíblicos muy enriquecedores para cuando nos fallece un ser querido. Antes de que avancemos en el material, les invito a que vayamos al capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 3. Capítulo 3 de sabiduría del 1 al 3. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en la paz. Les invito a que me acompañen al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 7.
El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso, pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida, ni se mide por los años, que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada. Una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios, fue trasladado porque vivía entre pecadores. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal ensombrece el bien y el frenesí del deseo pervierte al espíritu ingenuo. Madurando en poco tiempo completó una larga vida, y como su alma era agradable al Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza, que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos y su salvación a sus santos. Palabra de Dios. Nos quedamos ahí. Hemos leído el capítulo 3 y el capítulo 4. Del 3 leímos los versículos del 1 al 3. Del capítulo 4 leímos del 7 hasta el 15. Versículos que se refieren a la muerte. Cuando nos fallece un ser querido, estos textos bíblicos que hemos leído son muy fortalecedores. Ahora yo les invito que avancen conmigo al capítulo 9 del libro de la sabiduría. Ahí nos vamos a situar y ese es el siguiente texto que vamos a leer. Sigamos revisando el material. La sabiduría divina actúa en la historia del capítulo 10 al capítulo 19. Del capítulo 10 al capítulo 11 tenemos de Adán a Moisés. Este libro nos presenta cómo desde Adán hasta Moisés y hasta nuestro día, la sabiduría de Dios sigue actuando en medio de su pueblo. El capítulo 12 nos presenta la paciencia que el pueblo tiene con los cananeos. El capítulo 13 al 14, la locura de los idólatras. El capítulo 15 al 19, sabiduría de Israel, fiel al único Dios. La nota anexa de este libro. Revisémoslo. ¿Cuál es el fin del libro? El autor intenta hacer firme la fe. Acuérdense que Hebreos 11 nos dice que la fe es confianza en lo que no vemos, pero certeza en lo que creemos, nos dirá Hebreos 11:1. Entonces, el autor del libro de sabiduría intenta hacer firme la fe de sus hermanos alejandrinos, los judíos que están en la diáspora, que vivían en medio de paganos y que estaban en peligro de abandonar su fe, deslumbrados por el brillo de las nuevas ideas de Grecia. Acuérdense que los griegos eran un pueblo muy desarrollado, tenían increíbles avances en todo aspecto. Y ellos eran antropocentrismo que existía en Grecia. O sea, todo giraba en torno a ellos, a su cuerpo. De ahí que ellos cuidaban mucho su físico. Son los primeros en practicar fisicoculturismo. Y el pueblo de Israel era teocéntrico. Dios es el centro. Pues todas estas ideas surgidas de la filosofía y todas esas influencias de la cultura griega podían venir a disminuir la fe del pueblo de Israel. Y es por eso que la sabiduría viene en auxilio, a cuidar, a ayudar al pueblo a mantenerse en fidelidad. ¿Qué ofrecían esta cultura? Pues ofrecía sabiduría y salvación sin Dios. Por eso el autor del libro de sabiduría medita profundamente en la escritura, la ley y los profetas. El libro de la sabiduría nos presenta o nos habla de Dios, del hombre y de la sabiduría. Y nos presenta a Dios como el autor
de todo. Y el autor del libro de la sabiduría sintetiza dos pensamientos acerca de Dios. Por un lado, sintetiza que el antropocentrismo de los griegos está influenciando sobre el pueblo y entonces les presenta la otra idea que debe ser quien rija al pueblo, el teocentrismo de Israel. Deben de permanecer Dios centro de ellos y ellos alrededor de Dios. Y los griegos, por el contrario, presentaban la idea o el pensamiento de el hombre al centro y todas las cosas girando en torno a ellos. Por tanto, era muy tentador de que el pueblo se pudiera desviar de la fe. Demuestra que la sabiduría del Dios verdadero es superior a la sabiduría y filosofía griega. En este libro, Dios es providencia. Dios es un Dios que vela por su pueblo. El hombre tendrá sabiduría si practica las virtudes cardinales. Y ahí podemos, si quieren, leer en el capítulo 8, 7. Vamos al capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Leamos juntos. Leamos desde el 1 para entender mejor el contexto del versículo 7. Se propaga decidida de uno al otro con fin y gobierna todo con acierto. La sabiduría esposa ideal para Salomón. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me empeñé en hacerla mi esposa, enamorado de su belleza. Su intimidad con Dios ennoblece su linaje, pues el dueño de todo la ama. Está iniciada en el conocimiento de Dios y es la que elige sus obras. Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la inteligencia trabaja, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Esas son las 4 virtudes cardinales que la Iglesia nos enseña que debemos de practicar y que debemos de ejercitar. Acuérdense que la Iglesia nos enseña que existen 3 virtudes teologales. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son infusas. Significa que esas 3 virtudes son dadas en el bautismo. Pero las virtudes cardinales hay que hacerlas nuestras, hay que practicarlas, hay que ejercitarlas, hay que pedirlas. No son infusas, son adquiridas. Solamente la fe, la esperanza y el amor, que es lo mismo que caridad, son infusas y no son dadas en el bautismo y son acrecentadas en cada sacramento. Pero las virtudes cardinales son adquiridas, necesitamos pedirlas y la sabiduría nos las presenta en el capítulo 8, versículo 7. Nos dice que son la templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Necesitamos pedir esas virtudes cardinales. Muy bien, sigamos entonces leyendo. El autor insiste mucho, estamos aquí en el material, el autor insiste mucho en el tema de la justicia, en cuanto a virtud, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, defendiendo la causa del humilde, inocente y del oprimido. Justicia en cuanto a las actitudes agradables a Dios, bondad, rectitud, honradez y fidelidad. Justicia en cuanto a la fuerza o acción mediante la cual Dios nos salva y libera de cualquier tipo del mal. Sabiduría nos presenta este libro a la sabiduría no como virtud de orden práctico,
El libro de Proverbios nos presenta a la sabiduría como una virtud de orden práctico. El libro de sabiduría no. Nos presenta la sabiduría desde otro punto de estudio o desde otro filtro, podríamos decir así. También el libro de Eclesiastés nos presenta un concepto general y antihumanista de la vida. Así lo describe el libro de Eclesiastés. La sabiduría que nos presenta el libro de la sabiduría, valga la redundancia, es un verdadero secreto revelado amorosamente por Dios. Aparece dotada de personalidad y atributos divinos, como si fuese ya reflejo de lo que sería el Verbo eterno del Padre hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Esta sabiduría que nos presenta este libro es ciencia sabrosa. En el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, sabio es el que sabe dar un consejo. Sabio es el que tiene una buena profesión, ha tenido buen estudio y pues se le considera un hombre sabio. El consejero del rey era un hombre sabio. Dependiendo del oficio que ejercía, así se le consideraba un hombre sabio. Era una sabiduría práctica por el oficio que esa persona tenía. En cambio, en el libro de la sabiduría, sabio es quien confía en Dios, quien se deja guiar por Dios, quien se abandona en Dios. Y por eso decimos que esta sabiduría es una ciencia sabrosa. Nadie la querrá mientras no la guste. Una vez que gustamos de esta sabiduría, queremos más. Esta sabiduría nos hace sentir la suavidad de Dios, nos hace penetrar en el amor de Dios, introducirnos, sumergirnos en esa inmensidad de la plenitud del amor de Dios. Nos da el deseo que nos lleva a buscarlo cada día más, como nos lo dice el Salmo 42. Así como la sierva anhela los torrentes de agua fresca, así mi alma, Señor, tiene sed de ti, del Dios de la vida. Es esa sabiduría de la que nos habla este libro. La moral es la ciencia de lo que debemos hacer. La moral nos enseña lo que debemos hacer. La sabiduría es el arte de hacerlo sin esfuerzo y con gusto. Usted puede hacer muchas cosas, yo puedo hacer muchas cosas. Pero si solo las hacemos por mera moral, por mera actitud, tienen poco valor ante los ojos de Dios. Pero si nos mueve la sabiduría del amor y el querer de Dios, que nos lleva a ese deseo de agradarlo, todo ese esfuerzo que hacemos en lo que hacemos, se hace con gusto, se disfruta. Como todo el que obra movido por el amor, porque el motor es el amor. Cuando tú te dejas seducir y llevar por la sabiduría, que la sabiduría te guíe, te lleve, el motor que te mueve en todas tus acciones es el amor. Esta sabiduría, por tanto, si es movida por el amor, nos lleva a la humildad. Y esta sabiduría la adquirimos solo leyendo y saboreando las Sagradas Escrituras y pidiéndola a través de la oración. Hablábamos ya de la lección divina, que es leer, orar, meditar. Leemos, meditamos, oramos el texto y después contemplamos a Dios a través de ese texto. Y por eso decíamos que se adquiere leyendo y saboreando las Sagradas Escrituras, pues ellas nos llevan a Cristo, la suprema sabiduría. Verdades eternas que nos enseña este hermoso libro, que ya la leímos, capítulo 3 y capítulo 4. El libro de la sabiduría, con su afirmación de la resurrección de los justos y sobre todo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el justo sufriente, proyectará sobre el problema de sufrimiento una luz definitiva
Este se resuelve a la luz de la vida eterna. Ya lo leímos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Dice que el impío piensa que la muerte ahí acaba todo, pero que el justo brillará como una luz en el firmamento. El triunfo del mal sobre el bien en esta vida desaparece ante la perspectiva del juicio definitivo de Dios. Todo el que haya obrado el mal va a terminar mal, si no se arrepiente y se vuelve a Dios. Por tanto, nos invita a buscar siempre el obrar correctamente, movido por las 4 virtudes cardinales y también movidos por el amor y sobre todo la sabiduría, que es la que hace que el amor nos empuje y nos lleve a hacer todas las actividades de la vida diaria con un amor extraordinario, como quien trabaja para Dios y no para los hombres. Bueno, ya para ir finalizando, este es el material de los 2 libros. Para ir finalizando, vamos a leer el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Les invito a situarme en el capítulo 9 de la sabiduría. Y leamos juntos. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría entronizada junto a ti, y no me excluyas de entre tus hijos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo, para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Tú me encargaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo. Mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mis tareas y pueda yo conocer lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así mis obras serán aceptadas. Juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Pues, ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos, pues el cuerpo mortal oprime el alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. Si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra y con dificultad encontramos lo que tenemos a mano, ¿quién puede rastrear lo que está en los cielos? ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Así se enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Esta oración para adquirir la sabiduría del capítulo 9, yo se las recomiendo mucho. Personalmente, yo la hago todas las noches. Y he podido llegar a experimentar cómo verdaderamente Dios nos va dando cada día más sabiduría.
cuando la pedimos. No te canses de pedir sabiduría. La sabiduría acuérdense que está el don de sabiduría. Es el don que nos permite gustar, saborear los momentos de estar a solas con Dios. Es el don que nos permite saborear, gustar los momentos de la lectura de la palabra de Dios. Es ese don que nos permite saborear y gustar los momentos mientras rezamos el Santo Rosario. No rezarlo por rezarlo, sino que a través del don de la sabiduría gustamos de las cosas de Dios. Nos enamoramos de las cosas de Dios. Es el don de la sabiduría el que te permite que en la Santa Eucaristía disfrutes estar ahí con tu Señor, que cuando le recibas en la comunión te vayas a tu asiento y te arrodilles y tengas ese momento íntimo de saberte sagrario de Jesucristo y quedarte ahí a solas con Él. Es el don de la sabiduría el que nos permite todas esas gracias. Es la sabiduría misma la que nos hace digerir, rumiar, gustar, sacar provecho a todas las cosas de Dios. Verdaderamente necesitamos tener sabiduría, ese gusto por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, por la lectura sagrada, por la lectura constructiva, un buen libro. Cuando nosotros nos hacemos amigos de la sabiduría, tú, la vida, los acontecimientos de la vida, todo lo pasas por un lente diferente. Te quitas tus espejuelos y te pones los lentes de la sabiduría de Dios. Con la sabiduría nos mueve el amor. Y donde hay sabiduría, donde hay amor, hay humildad. Y es un alma que se rige por las virtudes cardinales: templanza, justicia. Todo nos va dirigiendo, nos va llevando, nos va conduciendo, te va guiando. Somos y son personas prudentes. Otra virtud cardinal, la prudencia. Y, por tanto, eres fuerte. La virtud de la fortaleza. Justicia, templanza, prudencia y fortaleza. 4 virtudes cardinales que tienen que ser adquiridas por el cristiano. Hazte amigo de la sabiduría. Invoca la sabiduría a través de este capítulo 9. Pídela todas las noches o cuando tú puedas. Y verás cómo Dios te va a conceder la sabiduría. Si me acompañas a leer en el capítulo 8, versículo 17, cómo Salomón va a pedir la sabiduría. Reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría, que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Y me puse a dar vueltas, tratando de apropiármela. Yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin tara, pero comprendiendo que no la conseguiría si Dios no me la daba. Y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don. Acudí al Señor y le supliqué, diciéndole de todo corazón. Y después continúa la oración que ya hicimos. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia,
Dame la sabiduría entronizada junto a ti. No me excluyas del número de tus hijos. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada, lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mis tareas y pueda yo conocer lo que te agrada. Pues, ¿qué hombre puede conocer tu voluntad? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Esa es la sabiduría que todos necesitamos pedir todos los días. Dejarnos guiar por la sabiduría. Es la sabiduría lo que nos va a conducir a saber y a darle el lugar que a Dios le corresponde. Si me acompañan al capítulo 13, hay una crítica grande sobre la idolatría, la divinización de la naturaleza. Acuérdense que los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y ídolo es todo lo que se pone en el lugar de Dios. Dios no reprueba las imágenes, sí los ídolos. Ya cuando vimos el libro del Éxodo hablamos mucho sobre las imágenes y lo que Dios a través de la Sagrada Escritura nos revela que no es agradable a Él. Los ídolos, Dios los reprueba, pero las imágenes, Dios incluso pide que se hagan. Y eso lo vimos en su momento con textos bíblicos. Por decir algo, la serpiente de bronce que Dios le pide a Moisés que haga. Era de metal y bueno, y los que la miraban se sanaban. Entonces, esas imágenes son permitidas. Aparte que el lenguaje hebreo es muy rico en algunos vocablos, así como muy limitado en otros vocablos. Porque para referirse a lo que es imagen, existen 3 vocablos. Está el pesel, que es para referirse a una imagen como una divinidad, o sea, imagen de Dios. Y está la palabra selen, para referirse a una imagen representativa, que fue el caso de la serpiente de bronce, y está la palabra tituá en hebreo, para referirse a una imagen como una escultura o como un dibujo, talado en una escultura o una pintura. Pero eso lo vimos en su momento oportuno. Así es que si ustedes ven, aquí nos habla en el capítulo 13 el culto a los ídolos. Y es muy interesante cómo este libro nos habla sobre los ídolos. Nosotros tenemos que tener ese cuidado de no quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Dios es un Dios celoso. Dios quiere ocupar el centro. Y acuérdense que como el pueblo de Grecia era un pueblo que giraba antropocéntrico, todo giraba en torno al hombre. Por eso el autor de este libro va a hablarles fuerte al pueblo sobre los ídolos, para recordarles que Dios es un Dios celoso y que deben de volver y deben de permanecer fieles en el teocentrismo. Dios el centro de todo. No poner nada ni a nadie en el lugar que le corresponde a Dios. Porque lo que se pone en el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Puede ser poder, dinero, placer o algo que tú tengas. No necesariamente una imagen como la que tengo yo aquí, el Sagrado Corazón de Jesús. Esa es una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se convertiría en un ídolo si yo creo que allí está adentro Jesús.
o el Espíritu de Jesús. Pero la imagen solo me recuerda y me transporta a través de la oración. Es un signo, como dice el libro de sabiduría, que lo fue la serpiente de bronce. Si quieren me acompañan y vamos a ver esa parte, justamente hablando de los ídolos. Capítulo 16 del libro de sabiduría, versículo 5. Leamos juntos. Capítulo 16. Incluso cuando le sobrevino la furia terrible de las fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final. Como escarmiento se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley. La serpiente de bronce era un signo de salvación. Y el que lo miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Dice que el que lo miraba, quien miraba la serpiente, se curaba, no porque veía la serpiente de bronce, sino por Dios Salvador de todos. Con esto convenciste a nuestros enemigos de que tú eres quien libra de todo mal. Ellos morían por las picaduras de langostas y moscas sin encontrar remedio para su vida, pues merecían ser castigados por tales bichos. Pero contra tus hijos nada pudieron los dientes de serpiente venenosas, pues tu misericordia acudió a sanarlos. Las mordeduras pronto curadas les recordaban tus palabras, para que no cayeran en profundo olvido y se vieran excluidos de tus beneficios. No los curó hierba ni cataplasma, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana, pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Palabra de Dios. Ahí nos quedamos. Aquí más claro no nos puede decir el libro de la sabiduría. Nos dice que la serpiente de bronce era un signo de salvación y que quien lo miraba se sanaba no por lo que miraba, sino por el poder de Dios, por ti, Salvador divino. Y ya vamos a ver, hoy ya también lo hemos visto en otra ocasión, en Segunda de Reyes 18:4, ustedes lo pueden buscar, Segunda de Reyes 18:4, donde Dios mismo manda destruir esta serpiente porque ahí sí ya la habían convertido en un ídolo y Dios mismo la manda a destruir. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio del libro de sabiduría. Recordemos que la sabiduría de la que nos habla este libro es ciencia sabrosa. Nadie la querrá mientras no la guste. Una vez que la gustemos, no nos vamos a querer deshacer de ella. Esta sabiduría nos hace sentir la suavidad de Dios, nos da el deseo que nos lleva a buscarlo, como nos dice el Salmo 42, así como la sierva anhela el agua del arroyo cristalino, así mi alma, Señor, tiene sed de ti, el Dios que me salva. La sabiduría es el arte de hacerlo todo sin esfuerzo y con gusto, como todo el que obra, movido por el amor. Es una sabiduría suprema, suprema porque viene de Dios y Cristo, que es la sabiduría suprema. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por permitirme entrar en el corazón de sus hogares a través de este canal de YouTube. Muchas gracias por permitirme también entrar a la clase, al salón de ustedes a través de estos medios de comunicación. Reciban un abrazo fraterno, un abrazo en Cristo Jesús para mis hermanos de San Brenda. Que el Señor me los bendiga y vamos a orar en este momento para despedirnos de nuestra clase. Que el Señor los bendiga y gracias por haber estado en esta noche compartiendo nuestro estudio de Biblia. El próximo lunes estaremos desarrollando los últimos libros poéticos.
y entraremos posteriormente a los libros proféticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Señor, porque nos has permitido poder terminar en esta noche nuestro estudio de Biblia. Bendice, Señor, a mis hermanos de San Brenda. Bendícelos, amado Dios, para que cada día ellos puedan llenarse de lo que tú nos regalas a través de este estudio. Que tu Espíritu Santo venga a derramar la sabiduría que se sienta junto a tu trono. Envíala, Señor de los cielos santos. Mándala para que a nuestro lado esté la sabiduría, para que participe de todas las tareas que hagamos. Solo con la sabiduría que de ti procede, Señor, es como nuestras obras van a ser gratas a ti. Ella nos guiará prudentemente en todo lo que hagamos. Solo con ella a nuestro lado vamos a saber lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, por un día más de vida y por este estudio. Permítenos llegar con bien a nuestros hogares, permítenos poder descansar en esta noche, que este descanso sea reparador para renovar las fuerzas y continuar el día de mañana realizando nuestro trabajo. Bendito seas y alabado sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su hermana en la fe, Gilma Benítez, y les espero, como siempre, el próximo lunes en el siguiente estudio de Biblia. Que Dios me los bendiga, tengan una feliz noche y un feliz descanso.